el día de ahora, una buena meditación. Estamos hablando de los tiempos finales. Y pues, hoy es el segundo estudio que vamos a hacer. ¿Cuántos estudios dijimos que íbamos a hacer de esto? ¿Alguien se acuerda? No. 7. 7 estudios vamos a hacer acerca de los tiempos finales. ¿Para qué? Para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Si usted se da cuenta de algo. ¿Cuántos han visto noticias en estos días? Ya dieron cuenta que Medio Oriente está más caliente que la semana pasada. Entonces, todas esas cosas son las que queremos ir viendo según lo que la palabra de Dios dice. El jueves pasado, hablábamos acerca de escatología. ¿Amén? ¿Se acuerdan? Y en la escatología teníamos claro algo, que solo se hablaban de 4 cosas principales. ¿Cuáles eran esas 4 cosas en la escatología? La primera que se habla es del regreso de Cristo. Ya sea conocido como arrebatamiento o rapto, el regreso de Cristo. Habla de la resurrección como tal. Habla del juicio final. Y habla de la restauración de la creación. Solo esos 4 temas habla la escatología. Y también hablábamos de que en el Antiguo Testamento solo se le dio la visión a 3 profetas. ¿Quiénes eran? ¿Alguien se acuerda? Solo a ellos 3. Menos mal vinieron al culto. Solo a ellos 3 se les dio la profecía, no de más sabe. Entonces si alguien viene y le dice, es que dijeron, David dijo, mentira, David no tuvo nada que ver con eso. Y eso es lo que estamos aprendiendo en esto. Luego también hablábamos de que en el Nuevo Testamento hubo gente que también vio la profecía de una u otra manera, y nos dimos cuenta que eso fue en el libro de Corintios, en el libro de Apocalipsis, que obviamente es donde menciona todo eso. El mismo Jesús dijo que eran los tiempos finales. Entonces llegamos a una conclusión, usted se recordará. Los tiempos finales los estamos viviendo desde el momento en el que Jesús resucitó. Entonces no estamos diciendo de que ahorita estamos viviendo el tiempo final. No, los tiempos finales los estamos viviendo desde el momento en el que Jesús resucitó. Ahora bien, cada quien entiende cuál es el deber ser con esta información, ¿verdad? No por eso vamos a ir, hermanos, ya viene Cristo, vendamos todo y se lo da al pastor, por favor. Aunque si usted quiere, yo se lo acepto, no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué hago mención a esto? Por el contexto que se da acerca de las cosas. Luego también, habían muchas cosas que nos quedaran claras. Por ejemplo, la palabra Maranata. ¿Qué significa Maranata? Jesús viene o el Señor viene. Así que ese es lo que nosotros predicamos y eso es lo que nosotros tenemos en claro. Ahora bien, ese fue el primer sermón para entender de qué vamos a hablar. Hoy es el segundo estudio. Y el título de este estudio es Señales del fin de los tiempos. Señales del fin de los tiempos. Tenemos un texto base y vamos a hablar acerca de todo lo que la humanidad ha vivido como señales. Y vamos a ver qué tanta es la influencia que ha tenido lo que la Biblia dice en lo que estamos viviendo. Así que en esta ocasión hablamos de las señales que antes del fin, ¿verdad? Vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 24 y va a leer el versículo 6 y 8. Mateo capítulo 24 versículos 6 y 8. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Este estudio es un poco más corto. ¿Por qué? Porque analizamos lo que ya pasó. Lo que probablemente va a seguir pasando. Y aún así, no hay que temer. ¿Alguien dice amén? ¿Lo tenemos todos? Mateo capítulo 24, versículos 6 en adelante. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leámoslo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué dice la palabra? Dice el 6. ¿Y oiréis de qué? ¿Y qué más? Y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, pero aún no es el fin. 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y el 8 es clave para entender esto. Dice, y esto o todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Déjeme decirle que todo lo que usted ha visto, todo lo que estamos viviendo actualmente, es solo el principio, no es el final todavía. Así que de eso vamos a meditar en esta noche, hablando de las señales del fin. Así que tome su asiento, que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Alguien dice amén? Bueno, iniciemos por lo más básico, ¿verdad? Y lo básico es entender que Jesús fue el que dijo cuáles eran las señales para darnos a entender cuál era el principio del fin. Ahora, esto tiene mucha relación con la frase que le acabo de decir. El tiempo final lo estamos viviendo prácticamente desde que Jesús quiso resucitar y resucitó.
¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, desde el año que Cristo murió hasta la actualidad, ¿cuántas guerras han pasado? Uy, un montón. ¿Cuántos terremotos han pasado? Un montón. ¿Cuántos desastres naturales han pasado? Un montón más. Pero quiero que analicemos perfectamente por dónde va la palabra de Dios y cuál es el contexto histórico que nosotros debemos de tener en claro y que también ha llamado la atención para muchas cosas. Por ejemplo, Mateo 24:6 dice de la siguiente manera: oiréis de guerra y de rumores de guerras. Mire, hablar de guerras y hablar de rumores de guerra es prácticamente las cosas que hemos vivido en la historia como tal. ¿Alguien era bueno en la materia de sociales? Le voy a contar un secreto. La materia de sociales es la que a mí más me gustaba. Cuando yo iba a bachillerato, yo me recuerdo que para mí exponer en sociales, no hombre, era una gran cosa. ¿Por qué? Porque hablaba de la historia de El Salvador. La materia de sociales actualmente, bueno, en aquel tiempo, cuando yo estudiaba, hablaba de los fenómenos que la sociedad vivía en aquel momento. Y en aquel momento la sociedad vivía una epidemia bien rara. ¿Cuál? Y digo epidemia por decir una frase, pero eso no era una epidemia, era un problema social. Hablaba mucho del embarazo juvenil. El hecho de que era de lo más normal ver que una jovencita de 14 años estuviera embarazada. Y recuerdo que todo el mundo cuando quería exponer un problema, el embarazo. Y si no era el embarazo, era el aborto. Y si no era el aborto, las drogas. Habían temas que eran bien delicados que también estaban sucediendo en esa sociedad que no se podía hablar mucho. Por ejemplo, en el caso de las pandillas. Ahora bien, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, nos enseñaron que El Salvador ha vivido prácticamente muchas veces en guerra. Y no necesariamente la guerra que usted conoce, que es la más reciente. Esa es la más reciente. Pero siempre hubo guerra o siempre hubo algún tipo de conflicto. Y el tipo de conflicto que se vivía, iglesia, siempre fue por intereses económicos. Diga conmigo economía. Entonces damos cuenta de que la Biblia no se equivoca cuando dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y esa base la podemos aplicar en todas las guerras habidas y por haber. ¿Por qué? ¿De qué trata una guerra, iglesia? De demostrar quién es el más cachimbón. De demostrar quién es el más fuerte. De demostrar quién tiene la razón. Y la doctora Nancy no dice quién la tiene. Ni la doctora Polo tampoco. Pero lo gracioso de todo esto es ¿por qué hay que pelear? ¿Cuál es la gana de pelear? Y alguien podrá decir, es que la guerra fomenta, ejerce. Sí, hay tantas cosas que podemos hablar acerca de la guerra. Incluso el concepto de guerra como tal es algo que vivimos a diario. Eso es a nivel naciones. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos vivimos enguerrados en la casa? Ese es otro tipo de guerra. Ahora yo le vuelvo a preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay en la casa? ¿No dice que nuestra guerra es constante, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad? Pues vivimos en guerra. Entonces, la guerra es parte de nuestra sociedad siempre. Ahora bien, cuando la palabra de Dios dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, no está hablando de la guerra espiritual que tenemos. Tampoco está hablando de la guerra que usted vive en su casa. Está siendo específico. Conflicto nación contra nación. Nuestro país vivió durante una guerra civil. ¿Qué significa civil? En este caso, que los mismos pobladores la levantaron, si lo quiere ver con esa expresión. ¿Cuántos años duró la guerra? ¿Quién ganó? No ganó nadie, mi hermano. ¿Sabe quiénes ganaron? Los que se sentaron en el poder. Ellos ganaron. Yo no voy a venir en esta noche a decirle presente por la patria, ni tampoco a decirle el pueblo unido jamás será vencido. Pero yo me pongo a pensar, siendo nosotros una nación tan pequeña, ¿por qué tuvimos que llegar a ese nivel? Ahora bien, quiero decir algo con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Por qué mataron a Romero? Porque fue el único que tuvo el valor de decir, cálmense. Muchos lo ven con esa expresión. Pero es que él también era guerrillero. No me consta, pero lo más probable era que sí, porque si no, nos hubiera metido en esas Honduras. Pero es que él era soldado. Probablemente, no lo sé, no me interesa. Yo quiero que entienda lo siguiente. Para que el país sobresaliera o tuviera que salir adelante, ni modo, tuvo que vivir eso, ese lapso de tiempo. ¿Fue duro? Claro que fue duro. Oiréis de guerras. Yo sé que aquí quizás no sufrieron a cabalidad la guerra,
Porque que yo me acuerdo, a mí nunca me han contado que les tocó salir corriendo detrás de una balacera. Y si fue así, mira hasta donde Dios me le ha tenido misericordia, que usted está conmigo aquí. ¿A alguien se lo llevaron reclutado alguna vez? Solo a la familia de tu mamá. A nadie. Lo que fueron, yo tengo un tío, bueno, un primo lejano, que es el alto mando del coronel del cuartel, ¿cuál? Del cuartel San Carlos. Pero hasta donde yo tengo entendido, él se fue a inscribir, no lo reclutaron. Exacto. Ahora bien, ¿por qué le hago mención a todo esto? Porque alguien podrá decir, es que la guerra del Salvador. No, mi hermano. Guerras han habido un montón. Y siguen habiendo y van a seguir habiendo. Pero hay una que es como la que llamó la atención del mundo. Hablemos un poquito de historia. ¿Cuántas guerras mundiales han existido? ¿Cuántas? Ok. Y hubo una tercera que no se logró reventar, que esa se le conoció como la Guerra Fría. Que era que solo dijeron, nos vamos a dar, y nos dieron. Ahora, si nos vamos al tiempo como tal, 2 guerras mundiales existieron. Adivine qué hicieron los cristianos. Creer que en ese tiempo venía Cristo. Y de ahí nace esta frase que yo he dicho muchas veces. En los 60 decían, Cristo viene. En los 70 decían, Cristo viene. En los 80 decían, Cristo viene. En los 90 decimos, Cristo viene. En los 2000 dijeron que Cristo venía. En el 2010 dijeron, Cristo viene. Llegamos al 2020 y siguen diciendo que Cristo viene. Hoy, 2026, seguimos diciendo que Cristo viene. ¿Por qué no ha venido todavía entonces? Se lo voy a responder con mucho cariño y con mucho respeto. Porque el plan de Dios todavía no se ha concretado en este lugar. Y al hablar de este lugar, estoy hablando del planeta Tierra. Entonces, por eso me encanta cómo la palabra de Dios dice en el versículo 8, todo esto será el principio de dolores nada más. No podemos decir de una manera muy irresponsable, no, Cristo ya viene porque está la guerra en tal lado. No, es que guerras siempre van a haber. Es que Cristo ya viene porque hubo guerra en El Salvador. Sí, hubo guerra en El Salvador y déjeme decirle algo. Por gusto fue, y tenía toda la razón Nayib Bukele cuando dijo eso. Porque al final los que eran de un bando, ¿dónde están? Presos. Y los del otro bando, ¿dónde están? Huyendo. Y entonces, el punto no es quién tenía la razón, el punto es darse cuenta. Ok, nuestro país vivió una guerra. Ok, el país también tuvo una guerra contra Honduras, que por cierto le mal llamaron la guerra del fútbol. O la guerra de las 100 horas. Hubo una guerra en Vietnam también. Y ahí puedo ir nombrando cada una de las guerras que dicen los libros de historia. Pero miren cuántas guerras han pasado y Cristo todavía no ha venido. ¿Por qué no ha venido todavía entonces si hay un montón de guerra? Y aquí es donde mucha gente, clase de evangelismo, ahorita rápido, y aquí es donde mucha gente se va a poner a juzgar. ¿Por qué hay tanta violencia si Cristo no ha venido? Porque el propósito de Dios es que todos le conozcamos y podamos arrepentirnos. Y que podamos todos juntos entrar en la presencia de Dios. Entonces, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Porque la maldad del hombre la dejó entrar, no fue Dios. ¿En qué momento entró la maldad a la tierra? ¿Y cuándo fue el pecado original? ¿Verdad? Ahora bien, si Dios existe, ¿por qué no detiene la guerra? Porque es parte de su propósito. El libro de Mateo lo dice de la siguiente manera: oiréis de guerras y oiréis de qué. La humanidad toda la vida ha vivido en guerra. Pero algunos de los momentos históricos han sido intensos también. Hablemos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial duró solo 4 años, pero fue suficiente para marcar todas unas generaciones. La Segunda Guerra Mundial fue un poquito más extensa, porque fue desde 1939 a 1945. Y la Segunda Guerra Mundial fue más yuca todavía. Hay 40,000 películas que hablan de ella. Y la del Capitán América no cuenta. ¿Por qué hago mención a esto? Porque todos sabemos lo que pasó en Alemania. Las cámaras de eliminación, los judíos hechos jabón. Y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Son cosas crueles. Pero no hay necesidad de decir, allá en Alemania fueron crueles. No, mi hermano, ¿y en el Mozote cómo fueron? Y es en mi país, ¿verdad? Entonces, cualquiera puede dudar y decir, ok, hay guerra, hay pelea, hay pleito, hay tantas cosas, como lo que está sucediendo en la actualidad.
Déjeme decirle algo. Y esa es la postura que yo tengo y es la postura de esta iglesia. Hay grandes genocidas, ahí tienen una bandera de Israel. Y la voy a tener y la voy a sacar en alto cada vez que pueda. La bandera de Israel a mí no me hace judío. Ni tampoco me hace mesiánico. Ni tampoco me hace israelita. Pero la palabra de Dios es clara cuando a mí me dice: orad por el pueblo de Israel y pedid por la paz en Jerusalén. Está en el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque Él bendice al quien bendice esa nación. A mí no me importa si ellos son malos. Porque déjeme decirle algo. Lo que ha pasado en estos meses, los que están quedando como malos son ellos. Esa es la verdad. Israel atacó primero. Antes decíamos, no, Israel se defiende. No, ahora Israel atacó primero. Y déjeme decirle algo. Son muchos los niños que han muerto gracias a esto. Ahora, solo por eso, ¿usted defiende a los asesinos? No. Yo defiendo lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, ¿por qué le hago mención a esto? Porque hay un montón de ignorantes, inútiles, que se reúnen todos los domingos en el parque, el que está enfrente de la catedral. No, el que está enfrente de la catedral. En el parque Morazán. A decir Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre. Y son tan ignorantes que dicen Palestina libre, que vivan las lesbianas. Los palestinos matan a las mujeres. O sea, son tan ignorantes que confunden las tonteras con tal. ¿Solo por qué? Por hacer el mal. Y ahí es donde le doy toda la razón al tío Nayib. La gente solo habla porque tiene boca. Más no hay conocimiento. Pero aquí por lo menos tratamos de sacar el conocimiento, aunque sea un poquito. ¿Por qué apoyamos la nación de Israel? Esta iglesia no es judía. ¿Por qué se llama León de Judá? Porque es un nombre que el Señor nos regaló, que por cierto, León de Judá significa Ariel. No sé si usted sabía. Y no estoy mintiendo, puede buscarlo. Ahora bien, pero no por eso voy a venir y decir, venir aquí, la bandera, la bandera, la bandera. No. Ni tampoco me voy a arrodillar a la bandera, porque eso entonces es idolatría. Y desgraciadamente muchas iglesias son más idólatras del pueblo de Israel que del mismo Dios. Y ahí hay un problema. Me estoy saliendo del tema de contexto, pero lo tengo que explicar. Es que ahí dice Judá, no, son judíos. No, nada que ver. Hay estrellas de David, un montón va a encontrar aquí. Pero no por eso es que nosotros somos afines a lo que ellos hacen. No, oramos por ellos. Oramos por ellos, que es muy diferente. Ahora bien, ¿por qué le hago esto? Porque el conflicto más fuerte que hay ahorita es entre Israel e Irán. Ahora bien, ¿quién está impulsando a Israel a atacar? Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el verdadero villano de la historia? ¿Y sabe por qué es todo esto? Por poder. ¿Qué tiene Irán que no tiene Estados Unidos? Petróleo. Pero Estados Unidos tiene todo el dinero del mundo para comprar petróleo. Sí, pero no se lo venden. Exacto. ¿Y por qué no se lo venden? Por culturas, por tantas cosas. A mí me encanta El Salvador. Porque nosotros somos aliados de los buenos y de los malos, entre comillas. Los chinos nos dieron la vinaje y nos están haciendo el estadio. Y Estados Unidos nos está apoyando. Pucha, este maestro sí es inteligente. Mire, a los dos le pasó a los pies. Así que a ver quién nos cae primero. ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender que todo este conflicto social está escrito en la palabra. Olvidémonos de las guerras países con países. Yo creo que desde el año 2000 hasta cuando inició el régimen, en el 22. Pongámosle 20 años. El Salvador vivió otro tipo de guerra. La guerra después de la guerra. ¿Cuál? La delincuencia. Fíjese que hay algo que lo quiero decir con mucho cariño y con mucho orgullo. A mí me alegra ser pastor en esta época. Yo creo que, no sé qué hubiera pasado si hubiera sido pastor con la misma edad que tengo en los años anteriores. No sé. Le voy a contar dos anécdotas. Una sí me parte el corazón y la otra pues es parte de lo que a uno le toca vivir. 2 veces he tenido presente el hecho que Dios nos ha cuidado, que ha sido de plano el Espíritu Santo cuidándonos. La primera, yo venía
de tocar de la iglesia que todos conocemos, un día martes. Y recuerdo perfecto que en esa época empezaba yo a tocar, creo, porque no conocía a Angie todavía. Entonces yo venía y como no conocía a Angie, con Angie nos hicimos una bonita costumbre de caminar juntos o de venirnos en el bus de la iglesia juntos. Por cierto, el bus lo manejaba el pastor, se me olvida el nombre, lo quiero tanto y se me olvida. El pastor Cuellar. El pastor Cuellar era el que manejaba el bus. Por cierto, lo vamos a invitar en la semana de aniversario, él va a predicar uno de los cultos. El pastor Cuellar era el que manejaba el bus, entonces yo me venía con ella en el bus y nosotros felices porque era el bus de la iglesia, hacía el reparto. Pero cuando no había bus de la iglesia, como los días martes y los jueves, porque el bus solo salía el miércoles y el viernes, ¿verdad? Venía caminando y a mí nunca me gustó andar en microbús. ¿Por qué? Porque siempre tenía miedo a que me asaltaran en el microbús. ¿Y sabe por qué otra cosa también? Y no me da pena decirlo, porque no tenía para pagarlo. Una cora no tenía. Es el precio de servirle al Señor. Y no me da pena decirlo. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo venía por... ¿Qué? ¿En la entrada del pasaje quizás? No, venía entre los pasajes. ¿Se recuerdan que antes la Coaster había como un caminito entre uno de los pasajes y daba una colonia con la otra? Entonces yo venía entre los pasajes caminando. Cuando de repente pasó un muchacho. Y el muchacho me pasó empujando. Me pasó empujando. Iba corriendo. Pasaron otros 2 muchachos a la par mía. Y no me empujaron. Pero el primero iba corriendo. ¿Qué cree que iba haciendo? Corriendo por su vida. Los otros 2 muchachos que pasaron a la par mía no me dijeron nada. No me vieron, no me empujaron. Gracias a Dios. Cuando solo vi que entrando en el pasaje donde actualmente vivo, cuatro fueron suficientes. Pla, 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 4. Y el muchacho quedó tirado en la grada. ¿Quién era? No sé. Pero sí sé que en huir se metió al pasaje donde yo vivo. Y yo iba tranquilamente caminando de regreso de la iglesia, de tocar. Y recuerdo perfectamente porque tenía el uniforme celeste. Yo lo he visto. Y por eso estoy tan traumado. Nadie hizo nada, nadie llamó nada, nadie dijo nada. Lo único que hice, el pasaje tiene 2 entradas, gradas abajo, gradas arriba. Yo me fui en la grada de arriba porque el muchacho había quedado en la grada de abajo. Llegué a mi casa y a mí me alegra que cuando yo pregunto, ¿oyeron? No, me dijeron, bien tranquilos en la casa. De repente empiezo a ir un montón de gente corriendo en el pasaje. Y quizás vivía ahí cerca porque encontré la mamá, asumo que fue la mamá, porque de repente oímos el llanto de una madre. Qué feo es eso. Mi hijo, lo mataron, mi hijo. Gritando horrible afuera de mi casa. ¿De dónde venía yo? Y para honra y gloria de Dios, al menos me hizo invisible de los muchachos. Del que se lo sonaron, no, porque me pasó empujando. Sí, yo como acostumbro a caminar, por eso a mí me da cólera cuando la gente camina lento. A lo que vamos, caminando. Pero ese es un trauma de esas situaciones. Esa fue una. Y la tengo bien presente. Delincuencia horrible. No era una guerra espiritual la que se vivía en ese momento. Si el espíritu de muerte era el que rondaba en nuestras calles. Y por eso, digan lo que digan, mis hermanos, yo puedo ser el primer crítico de todo lo que vive nuestro país. No, hombre, estamos bien. Estamos muy bien. No me parece lo que el señor presidente hace. Pero eso, gloria al Señor. ¿Cuántas madres oraban por paz en sus casas? Es más, yo le aseguro algo.
¿Cuántos años oró la iglesia? Y lo voy a decir con nombre y apellido. ¿Cuántos años oró la iglesia del camino orando por avión, orando por lancha, orando paso por paso con el movimiento Tomando mi Nación? ¿Cuántos años oró el pastor Navas por El Salvador? Y adivine, Dios le contestó porque hoy vivimos en paz. Otra, y esta la tengo presente también. Llegamos a Nuevos Horizontes, a punto de inaugurar la iglesia que ahora es la iglesia donde predica el tío Raúl. Esa iglesia era una iglesia filial de donde nosotros íbamos. Recuerdo que dijimos, mire, yo creo que a mí siempre me ha gustado hacer escándalo con los niños y hacer piñata y hacer todo eso. Así me enseñaron a servirle al Señor. Entonces yo era el que ponía la piñata con el lazo. Que Dios me lo tenga en gloria. Luis González, él tenía el pickup. Y era un pickup Kia de los que tiene la iglesia. Usted conoce cómo son los pickups del tabernáculo, ¿verdad? Pues ya me salió. Entonces, recuerdo que estábamos en la línea del tren. La línea del tren estaba justo atrás de la iglesia. Pues todo el mundo, todos los hermanos andaban ganando almas, entre comillas. Mentira, van a tomar fresco. Por eso es que el domingo vamos a aprender a ganar almas. Y nos dejaron a los de siempre servir. Ni un adulto ahí, solo los bichos queriendo servirle al Señor. Por eso Dios nos bendijo y por eso mire dónde estamos. Recuerdo que empezamos, pusimos la piñata, estaba el payaso, que también estudió teología, te acordarás quién es. Estaban los que eran mis líderes de jóvenes. Y aparecieron un muchacho tatuado verde de la cara. Ya los tatuajes ya está bien. Va, pues ustedes dijeron que hasta las 3 de la tarde era el evento, dijo. Váyanse ya, dijo así. Esos jóvenes no andaban en sus cabales. Y nosotros regalando juguetes, regalando galletas, regalando alegría a sus niños. Y nosotros todavía le contestó uno de los líderes. Porque en ese momento yo era un simple colaborador. No, solo vamos a reventar la piñata. Les estoy diciendo que ya nos vamos, dijo así. Yo recuerdo que hizo este gesto y eso, no sé cómo fue que Luis hizo este gesto conmigo. Me agarró de la camisa y me dijo, subite, me dijo. Que me subiera al pickup. Me dijo, subite y no volteas a verme. En eso el muchacho hizo este gesto. Les dije que se fueran. ¿Qué cree que iba a hacer? Ahí dejamos la piñata tirada, ahí dejamos el lazo, ahí dejamos los dulces, todo dejamos ahí. Y solo oí el pickup que hizo. Y salimos de la colonia a donde estaba la iglesia. Usted no me está preguntando. Pero no le miento, quizá pasé un mes sin dormir del trauma. Pero había que seguirle sirviendo al Señor, ¿verdad? El detalle es que la hora no era la hora que habían dicho. Estaban muy ensatanados. Eso es cierto, yo lo pensé. Pero ellos dijeron a las 3, eran las 2:30. Mire qué tan bendición es esa iglesia, que hasta el día de hoy todavía sigue abierta y ahí predica el tío Raúl. No, sí, era complicado. Servirle al Señor antes era complicado. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Y por qué le menciono esto? ¿Sabe cómo pasaban las iglesias antes? Por eso, llenas. Porque la gente tenía miedo. ¿Y miedo a qué? A perder su vida. O por lo menos saber que si hoy muere, mañana, ¿dónde amanecería? Pues con Cristo, ¿verdad? Guerras, tantas cosas que se vivieron. Pero adivine, había que vivirlo porque era parte del plan de Dios. Ahora bien, eso solo es el principio. Ahorita estamos bien, estamos en paz. Mañana, ¿cómo vamos a estar? Ahorita estoy feliz porque todavía no han coartado los medios de comunicación. Todavía puedo predicar por Facebook. ¿Y mañana? No hay un policía allá afuera ahorita preguntándome que por qué estoy predicando. ¿Y mañana?
Aquí es donde yo pregunto, si ahorita se metiera un policía, póngame atención y quiero que piense bien. Viniera un policía ahorita, viniera con un fusil en la mano y nos dijera a todos los que estamos aquí, tengo órdenes de matar a los que son hijos de Dios. Y todavía diera chance de preguntar de los que están aquí, ¿cuántos son hijos de Dios? Levantara la mano. Sí, porque otros, uy, pastor, fíjese que me acabo de casar, pastor, y quiero vivir mi vida. Ahí nos vemos, pastor. Y le dice, no, yo no soy cristiano, primera vez que vengo aquí. ¡Ja! ¿Qué dice la palabra del Señor? Que en aquel tiempo, en aquel día, muchos le negarán. Y entonces, pues, puede decir Jafet, si el pastor es este, no soy yo. No, yo le voy a decir que no, y se va Jafet. No lo sé. Ahorita se lo estoy poniendo hipotético. Y si de verdad le pusieran una pistola en la cabeza para decidir ¿qué es? Ahorita todos dijimos amén. Se lo pongo yo tengo 2 hijos y los 2 están chiquitos. Pues aunque usted no lo crea, esa es la realidad de los cristianos en otros países. Gracias a Dios, dele, que tiene donde sentarse, que hay butacas donde sentarse. ¿Sabe dónde se reúnen en China? En las cuevas, sin luz. No cantan porque saben que si cantan los van a escuchar y por eso los van a llegar a matar. Y aquí nos quejamos de los instrumentos. Yo sé que no es el caso de la iglesia, lo digo en general. Ahora me entiende por qué estoy tan clavado, porque hagamos misiones también. Que vayamos a ganar almas. Pero es que a Huachapán, no importa dónde vayamos, mañana va a ser aquí enfrente. Porque todo lo que hemos vivido solo es el principio. No es el final todavía. Entonces yo le pregunto, ¿oiréis de guerras? ¿Oiréis de rumores de guerras? Y todavía no hemos terminado, porque yo le puedo decir algo. Y si se pelan ahorita y alguien se levanta y dice, no, yo no quiero al presidente que está ahorita, y se levantan en armas, ¿qué hacemos? Que no estamos exentos de. Pero aún, como hijos de Dios, debemos de tener la fuerza de entender que ese no es el fin todavía. Sigamos adelante. Quiere decir esto que pueden haber 40,000 guerras, iglesia. Y Cristo todavía no vendrá. No porque no quiera, sino porque es parte de. O sea, las guerras solo es un decir. Porque la misma palabra lo dice en el versículo 8. Y todo esto es conocido como principio de dolores. ¿Alguien entiende entonces que estamos viviendo principio de dolores? No estamos viviendo tiempos finales todavía. Ahora bien, lo siguiente que la Biblia dice que Jesús dijo que iba a ser en el final y como señal era los desastres naturales. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Corra, que me acabé el tiempo en eso. Mire que estos estudios son bien interesantes. 3 cosas quiero hablar. Ya le hablé una y creo que la extendí mucho, pero valió la pena. La segunda cosa de que va a pasar y que tienen que ver con los tiempos finales es, ya hablamos de la guerra, ¿verdad? Lo segundo principal son los desastres naturales, y ahí quiero que hablemos de varias cosas. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 11. ¿Alguien lo tiene? Lucas 21, 11. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales. Bueno, aquí vamos a hablar de un montón de cosas también. Hablemos siempre de nuestro país. ¿Cuántos terremotos han habido en los últimos 40 años? 3. Y han habido un montón más de temblores. Hemos vivido hambrunas, sí. En el año 2008 fue cuando la economía cayó a su punto más bajo. Fue donde la vida
Se encareció totalmente y desde ese golpe económico hasta el día de hoy no nos hemos podido levantar. Obviamente eso dice la economía. Nosotros los hijos de Dios perseveramos en todo momento, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le hago mención a esto? Porque hablar de crisis económica, yo recuerdo perfectamente que hubo un momento que el galón de combustible llegó a valer $5 aquí en El Salvador. Eso es horrible, hermano. Perdónenme, yo sufro y creo que vale 3 y fracción ahorita. Ahora bien, eso es parte de lo que se tiene que vivir. La recesión económica es parte de. Los terremotos son parte de. Las inundaciones son parte de. Sí, y si, es que, mira, hay gente que pregunta porque tiene boca, como le digo. Y si Dios es bueno, ¿por qué hay terremotos? Es que, mire, hermano, los terremotos no tienen que ver con Dios, perdóneme. Los terremotos son un movimiento natural que la tierra hace. Ahora bien, nada pasa sin que Dios no lo permita. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos los que debemos de estar listos y preparados para las decisiones que Dios toma, que es muy diferente. Ahora bien, ¿cuántos terremotos han habido en El Salvador? Vaya, yo tengo en memoria el del 86. ¿Alguien vivió el del 86? Vaya. Del 86, ¿cuánto tiempo pasó para que hubiera un terremoto otra vez? 15 años exactos. Y fue en el 2001. Y en el 2001 no le bastó hacer un solo terremoto. Fueron 2. Fueron 2, exacto. Ahora bien, ¿nuestro país está listo para otro terremoto? No, se va a caer todo lo que estamos, más ahora que construimos de papel. Construimos con tabla roca. Nos va a caer todo. Ahora bien, ¿por qué hago mención a esto? Porque si sigue temblando, si sigue habiendo un desastre natural, no es porque Cristo ya venga. No, tiene que pasar. Uno de los desastres naturales más feos que vivió Centroamérica es una tormenta tropical en el año 2005. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba esa tormenta? Yo sí. Stan, exacto. Y por cierto, en esa tormenta tropical fue tanto el auge que por lo menos donde nosotros vivimos nos evacuaron. ¿Y por qué nos evacuaron? Porque nos iba a caer el cerro encima. Nos iba a caer el cerro encima. Recuerdo todavía que lo que hicimos fue como, gracias a Dios, mi mamá vivía cerca, aquí en Sierra Morena, en ese momento alquilaban. Todos dormimos en la sala. Nos unimos todos para dormir en la sala en ese momento. Y esperar de que Dios tuviera misericordia. Imagínense si la correntada se hubiera llevado a nuestra casita. Pues hasta el día de hoy no se la ha llevado. Son detalles que yo me recuerdo que nos tocó vivir. Ahora bien, yo jamás me recuerdo que haya llovido tan fuerte como en esos días. Esos días llovió muy fuerte. Ahora bien, ¿era el fin del mundo? No. No, en ningún momento. Son cosas que tienen que pasar. Luego, 2004, Indonesia, el famoso maremoto. Japón, con el otro maremoto que tuvo hace un par de años también. Vaya, hablemos de la última, pues que esa sí la tenemos bien presente en la memoria. No hablemos de terremotos, hablemos de las pestes y hambrunas. ¿Alguien se recuerda del año 2020? ¿Qué año más feo ese, verdad? ¿Sabe qué son las cosas más bonitas que pasaron del año 2020? Que nació mi hijo y que nació esta iglesia. Pero de ahí, encerrados exactamente 9 meses exactos. 9 meses encerrados. Sin poder salir. Ah, no, hombre, yo me acuerdo. Mire, yo le voy a decir algo. Mire, uno porque es cristiano, no porque uno tenía o se agarraba bien de las manos de Dios o iba al psiquiatra porque uno iba a quedar enfermo de todo lo que tocaba vivir. Yo me recuerdo una vez, en la casa a todos nos dio COVID, a todos. El último que le dio fue a mí y a mí me dio horrible porque yo tengo como problemas con mi nariz desde pequeño. Entonces a mí cuando yo estornudaba yo sangraba. Mire, yo tengo 2 imágenes, tengo presentes, 2, que a quienes les pegó fuertísimo fue a la abuela y al abuelo. Ellos no se han de acordar. Mi mamá en un acto desesperado hasta me pegó, pidiendo ayuda.
reclamándome que por qué nadie llegaba a verla. Y yo, ¿quién la va a venir a ver si estamos en cuarentena? Y ahí fue de que, bendito Dios, te tomó la decisión y se fue con con mi mamá, fue específico. Usted no se acuerda de eso, yo sí. Ah, bueno, qué bueno que se acuerda. Y la otra, el abuelo. Ah, chica. Pues sí, pero la huevada. Perdóneme, yo estoy en la iglesia. Pero el abuelo también. A puro tol de maicena. Porque no podía comer nada. Pestes. Ahora, yo quiero que olvide lo malo. Saquemos lo positivo de esa situación. ¿Cuántos se murieron y cuántos seguimos vivos? Hubo gente más joven que nosotros que murió. Pestes. Y la peste venía con la hambruna también. Uy, yo me acuerdo. El Señor me acaba de acordar. En uno de los actos de fe más bonitos. Mire, esos días predicábamos con un amor. No es que no tengamos amor para predicar ahorita. Pero predicábamos con una fe. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Pues solo confiar en Dios. Fíjese que es bien gracioso. En esos tiempos, a mí no me quitaron el trabajo en toda la pandemia. Cuando terminó la pandemia, me quitaron el trabajo. Al menos toda la pandemia tuve que comer. Mire, yo me acuerdo que yo decía con una gran fe. ¿Alguien se recuerda para qué se utilizaban las banderas blancas? Que ya no había nada para comer y que la gente ponía una bandera blanca afuera de su casa. Que ya era parte de la hambruna. Y yo recuerdo cuando yo me sentía tan feliz porque salía al pasaje, lo que conocen donde viven, a las graditas. Y vigiábamos a ver cómo estaba la situación. Y de repente vi que en los pasajes alrededor nuestro habían un montón de banderas blancas. Y por eso digo, yo decía con un gran ímpetu, con una gran fe, empezaba a predicar. Sí, yo también fui pastor gritón. Por eso me burlo de ellos ahora. Es que, hermano, si usted tiene fe, usted jamás va a tener necesidad de poner una bandera blanca. Yo me acuerdo que esa era la frase que decía. Y decía, hermano, y no me va a salir como antes, pero sí. Entonces decía, hermano, yo le decía, con toda la fe del mundo, yo le puedo asegurar que si seguimos tomados de las manos de Dios, una bandera blanca jamás la vamos a poner en nuestra casa. Y los 25 en la casita chiquita que decían, amén. Yo me acuerdo que predicábamos con un amor, como le repito, discreyendo, o sea, y de ahí, en esa fecha nació la frase que hoy hasta el día de hoy le predico. Hoy no hay, pero mañana va a sobrar en el nombre de Jesús. Pestes, a eso vamos. Me estoy acordando porque estamos viendo una serie con Angie, que está basada en el año 2020. Entonces es de policías y detectives. Y ya llegaron al 2020, donde tienen que usar mascarilla para todo. Donde hay distancia social, donde le toman la temperatura a todos en el camino. Qué feo sería volver a eso, ¿verdad? Qué feo. Pero hoy que lo recuerdo, volteo a ver atrás y digo, aquí estamos, va. ¿Por qué hago mención de todas estas tragedias? Porque aún eso no es el fin. Solo es el principio de dolores. ¿Por qué Cristo no vino en el COVID? Porque no tenía que venir en el COVID. Todavía no sé. ¿Cuándo va a venir? Cuando Él diga. Y por último, ya hablamos de terremotos, ya hablamos de pestes. Vaya conmigo a Mateo 24:5. Con este cierro. Me pasé un poquito, pero todos vivimos aquí cerca. ¿Amén? De los que venimos hoy. Mateo capítulo 24, versículo 5. Con este cierro. Lo tenemos. ¿Qué dice la palabra? Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, y a muchos, ay, hermano, 3 cosas tienen que pasar, también hablando como señales finales. El primero, ¿cuál fue?
conflictos y guerras, ¿verdad? Hablamos de todas las guerras que hemos vivido, de todo lo que hemos tenido que vivir. La segunda son los desastres naturales, los terremotos, las lluvias, todo eso, hablamos del COVID y demás, ¿verdad? Pero el número 3, bueno, hay uno más que es el enfriamiento del amor. Pero el número 3 es uno de los más delicados. El engaño en las iglesias. Si tú das un centavo, el Señor te da. Mire, aquí es bien delicado hablar, porque aquí hay que hablar con mucho discernimiento de espíritu. Hablaba con mi mamita, estábamos bromeando. Uno de nuestros amigos pastores va a tener la oportunidad de ir a Israel. Yo le hice el chiste a mi mamá. Le voy a decir que traiga aceite de Israel. Y me dijo algo bien feo. Hoy le voy a poner queja. ¿Y vos para qué querés aceite si vos no crees en eso? Tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Y todavía le hice el chiste yo. Para traerlo y lo vendemos, aceite bendecido. Desde la nación santa, Israel. Para que si usted lo echa, va a hablar inglés. Era una broma, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo de verdad les digo, hermanos, el Señor me ha revelado que con este aceite usted se va a curar? ¿Cuántos de verdad por curar una enfermedad lo compraran? Lo compran. Se las pongo fácil. Nadie puso reniego para las camisas. Gloria al Señor. Y si yo les dijera, hermano, fíjense que aquí hay un aceite de Israel, y todavía les diera esta gran casaca, perdónenme la expresión, en este aceite, si usted tiene fe, Dios lo puede curar. El aceite mágico no es. Pero si usted pone fe, usted se lo frota y ora con mucha fe, el Señor lo va a curar. ¿Sí o no que usted me creyera? Me creyera, uno, porque soy su pastor. Dos, porque le puedo crear hasta la atmósfera perfecta para que usted vea. Me pongo a tocar el piano, cositas suavecitas, y digo, en el nombre de Jesús vamos a ser sanos. Si uno se emociona cuando uno grita y dicen amén. ¿Se imagina que yo me pusiera en ese plan? Vaya, ese es un tipo de engaño. Vamos a otro tipo de engaño. Salvo, siempre salvo. Y yo pensé que esa idea era de una iglesia grande del país. No, esa es una idea que se llama calvinista. Hablemos de más engaños. Si usted viene todos los días a la casa de Dios, usted va a ser salvo. No, el Señor me lo tiene que cambiar. Que usted venga a la casa de Dios, yo se lo agradezco. Pero no es así la forma. De todas formas está lloviendo. Si, no sé, es que mire, hemos aprendido tantas cosas en este camino. Otro tipo de engaño espiritual, venía, Fer. Les voy a contar algo, chambre. Aquí este cipote, de una u otra manera, anda buscando empleo. Vale, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Va. Y también, bicha, si alguien lo ve, mírenlo, ahí está, ¿ves? Todo guapo. Ponete perfil, cabal. ¿Qué pasaría si yo vengo como cualquier ignorante? Yo no conozco a Yafet, yo soy un pastor invitado. Y yo platiqué con su papá. Mira, ¿y tu hijo qué hace? Y como todo buen papá, ¿qué diría? No, está estudiando. Ah, no tiene empleo. No, no tiene. Y vengo yo y digo, usa la manga larga. No sé, no me sale, hermano, no me sale. Créame, vive el Señor que a mí no me sale ese tipo de engaño. Ay, me revela el santo. Ay, uy, ay, me revela el santo. Que si vos ofrendás $14 ahorita, mañana vas a encontrar empleo. Amén, pastor. Ese es el problema. Usted se puede sentar, hijo. Mire cómo son las cosas. Piense, medite un poquito. ¿Cuántos creen que de verdad eso puede pasar?
pasaría si yo le digo a usted que sí puede pasar? ¿Por qué? Por la fe. Es pues la fe, la convicción de lo que yo no veo, la convicción de lo que se espera. Pero ¿a dónde está el engaño? Necesitaba yo los $14 para eso. ¿Qué le dije yo? Si me das. ¿Y qué pasaría que él bien confiado? Sí, en el nombre de Jesús. Ahorita, de verdad, yo creo. Me los da. ¿Qué va a pasar? Llega el siguiente día, no le dan empleo. Llega el siguiente día, no le dan empleo. Llega el siguiente día, no le dan empleo. Pasa un mes y casualidad de la vida volví a venir a predicar. Viene él y me dice: pastor, no me han dado el empleo. ¿Cuál es la zafada de todo pastor engañador? Oraste sin fe, porque yo traje toda la fe del mundo y de que Dios te iba a dar y Dios me lo reveló. Pero como vos no tenés fe, no te pasa. ¿Qué engaño más feo? Porque ¿sabe qué? ¿A cuántos ya nos han dicho así? Como usted no tiene fe, no pasan las cosas. ¿Había necesidad de engañar? Para mí me es más fácil decirle: préstame 14 pesos. Somos hermanos. Y no lo estoy diciendo para mal. Pero ¿cuántas veces hemos orado juntos, vos y yo? Orado. Solo aquí va. Solo aquí. Y no es porque yo no crea en él o que él no cree en mí en ningún momento. Cada quien sabe cómo lleva su relación con Dios. El hecho de que yo sea su pastor, si es que me ve como su pastor, porque él me ve como su hermano, no sé si me ve como su pastor. Me imagino que sí, porque me hace caso. ¿Cuál es la confianza que él tiene en mí? Ahora, muy diferente es que yo de verdad, tocado por el Espíritu Santo, le diga: mira, fíjate que el Señor a mí me reveló esto. Yo tu vida no la conozco, pero dice el Señor que dejes de, por decir algo como todos los pastores dicen, que dejes de ver el Facebook, porque si no Dios no te va a bendecir. No le dije que me diera $14, ¿verdad? Le dije algo que yo sentí en mi corazón, que yo creo que Dios me lo estaba revelando de él. Digamos que es verdad, y el bicho pasa todo el día en el Facebook trabado. Y de verdad él con fe vino y dijo: bueno, Señor, yo en la palabra de este no creo, pero yo creo que usted me mandó a decir. Voy a dejar de ver el Facebook, voy a orar más. Y resulta que el siguiente día de verdad le dan empleo. ¿Fue un milagro de parte de Dios? Amén, sí. ¿Había necesidad de manipular el milagro? No. Y viera qué feo es que los pastores manipulen con los milagros. Tómese un vaso de agua bendecido. Póngale un trapito blanco. El engaño espiritual yo creo que es más grave que todo lo que acabamos de hablar. Mire, yo le voy a decir algo con mucho cariño y con mucho respeto. Juzgue de verdad a quien usted escucha. No lo digo por mí. Porque, el pastor quiere que solo a él lo vean en el Facebook. No, ni me va ni me viene, que me vea o no me vea. Lo digo con mucho cariño y respeto. Pero yo he oído unas barrabasadas en internet, usted. He escuchado un par de tonterías en internet de unos disques pastores. No, hombre. Yo creo que el Señor vuelve a bajar y los vuelve a condenar y tira las mesas del templo otra vez y se vuelve para el cielo al oír lo que los pastores están predicando actualmente. ¿Y todo por qué? Porque no leen la palabra, porque no escuchan palabra, porque eso es otra cosa. Leer, eso es grave, hermano. Solo predicar y no escuchar. ¿Por qué cree que el día martes solté el martes ahorita? Para escuchar yo también. Martes y sábado son los días que he soltado de predicar. Para escuchar yo también. Ahora bien, volvamos al punto. ¿Por qué hay ese engaño en las iglesias? Porque es parte de los tiempos finales. Es parte. Y el último punto es: el amor de muchos se enfriará. Eso creo que lo podemos hablar rapidito. Qué feo es cuando hay envidia en una casa. Pero déjeme decirle que desgraciadamente es parte de lo que se tiene que vivir. Qué feo es cuando alguien no piensa igual que las personas que le rodean. Yo le voy a decir algo, y algo que yo le doy gracias a Dios toda la vida en este lugar.
por lo menos aquí pensamos igual todos. Pero ¿qué pasa cuando la gente no piensa igual? ¿Qué pasa cuando la gente no tiene ese discernimiento de pensar igual? Qué feo, ¿verdad? El amor de muchos se enfría y ahí sí hay problemas. Cierro con esto. Esas solo son las señales. Solo son las señales. ¿Qué sigue después de las señales? El primer acontecimiento. Y ese acontecimiento lo vamos a ver el otro jueves. Y ese acontecimiento es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, vamos a explicar de qué trata, cómo va a ser, qué va a pasar, qué es lo que la Biblia dice. Y sobre todo, hay que estar preparados para. Mire, el tema es bien extenso y por eso son 7 estudios los que vamos a hacer. Y este es el segundo. Pero la conclusión final de todos los estudios es la misma. ¿Cuál? Maranata. ¿Qué significa? Cristo viene pronto. La pregunta en esta noche ahora es, ¿le va a seguir teniendo miedo a los temblores? ¿Le va a seguir teniendo miedo a las pestes, a las hambres y a todo eso? ¿O va a reconocer en su corazón que es parte de lo que hay que vivir? Es parte de lo que hay que vivir. De una u otra manera, yo siempre he dicho esto. Dios de todos tiene misericordia. Y en su misericordia nos permite, así como hoy, aprender. Pero en otras nos va a tocar sufrir. Es más, otras las hemos sufrido y ni cuenta nos hemos dado. Como por ejemplo todo lo que mencioné anteriormente. Pero sí le puedo asegurar de que Dios, en su misericordia, en su infinito control, a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos, Señor, gracias por lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Gracias por su palabra, por su amor, por su bendición, porque